¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados de la Nación un día después de sesión, o sea, por ahí no se nos ve un poquito cansados, pero estuvimos hasta las 4, 5 de la mañana, ya ni me acuerdo, acá enfrente en el Palacio donde se realizan las sesiones. En la primera media hora me acompaña el señor Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo anda, Gonzalo? ¿Cómo andas, Mauri? ¿Te quedaste o te fuiste temprano? Me fui a las 10 de la noche. No, ya está. No, sos la persona con la que hoy no voy a hablar. Yo hablo solamente con los que se acostaron a las 5 de la mañana. ¿Y a qué hora arrancaste? Y temprano con ustedes, acá en la primera hora. Está bien. O sea que estuvimos todo el día. Todo desde las 6:30 hasta las 10. No, bueno, pero el tema era quedarse hasta la madrugada. Después, cuando llegué a mi casa, debo admitir que antes de dormir me quedé como hasta la 1:15, 1:30 siguiendo Pero te perdiste lo mejor, siguió. Y después lo tuve que ver Siguió todo, siguió hasta las 4 o 5 de la mañana. Ya vamos a decir qué pasó anoche en el recinto. Vamos a los títulos del día. Proyecto de ley del presupuesto 2026 obtuvo media sanción, la ley de ejercicio fiscal y la ley de principio de inocencia fiscal. Modernización laboral. Continúa el debate en el Senado, en el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. Y decíamos recién, diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de inocencia fiscal. La iniciativa del gobierno obtuvo 130 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones. Bueno, Gonza, decíamos, aprobación del presupuesto desde antes del Mundial de Qatar, que no veíamos que se aprobara en general un presupuesto. Muy buena la relación y el vínculo con el 18 de diciembre. Pasó un montón. ¿Decimos el 18 de diciembre? Claro, el 18 de diciembre. Qué curiosidad. 3 años del campeón del mundo. Qué curiosidad. Bueno, en octubre, cuando el plantel se va a Qatar, sí. Creo que si finalmente se va así, fines de octubre. Sí, me acuerdo que fue esa época. Claro, porque fue un par de cosas que pasaron, me acuerdo que fue esa época. Había gente que quería ir y todo eso que uno siempre conoce. Bueno, ahí se había aprobado por última vez el presupuesto. El presupuesto en ese momento era 2023 en la Cámara de Diputados. En esa oportunidad también nos quedamos, recuerdo, hasta las 5 o 6 de la mañana. Tuvieron que pasar 3 años para que la Cámara de Diputados pueda lograr nuevamente consenso, para que el oficialismo de turno pueda lograr un consenso y se pueda aprobar el presupuesto de la Nación. Es mucho, 3 años, porque, por ejemplo, casi todos los diputados eran distintos. Totalmente. Ayer ves la foto de la aprobación y la foto de 2022, eran casi todos los diputados diferentes, y finalmente el proyecto se aprueba. 130 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones. 130, recordemos, es 1 por encima de la mayoría simple. No es necesaria una mayoría simple del recinto, alcanza con mayoría en realidad simple de los presentes, pero bueno, lo cierto es que el número fue más que contundente, ¿no? Fue más que contundente en algo que, a ver, me parece, Mauri, en la previa del comienzo de la sesión uno entendía que en la votación general no iba a haber mayores inconvenientes. El conflicto pasaba por otro lado, en principio, bueno, algo que igual hubo que generar los 130, hubo un par de semanas, o sea... Sí. Se generó, digamos, un número a partir de un texto y claro, después hubo el conflicto con un capítulo, ¿no? Hubo un conflicto con el capítulo 11 y que por eso en la reunión de labor parlamentaria uno se preguntaba qué era lo que habían acordado y cuando salían los diputados de la reunión de labor parlamentaria, ¿qué te decían? Todo esto lo vamos a terminar definiendo adentro del recinto. ¿Y qué pasó? Apenas se abrió la sesión, la primera votación fue justamente para que se lleve a cabo la posibilidad de poner a consideración la votación capítulo por capítulo y no artículo por artículo como pretendía Unión por la Patria y el resto de la oposición, y en definitiva con un número ajustado, es cierto, porque también fueron 130 votos, se terminó aprobando la posibilidad de que después de la votación en general se vote capítulo por capítulo, y hasta que llegamos al capítulo 11 el resto de los capítulos venían todos con aprobación.
Y en ese capítulo 11 apareció estaba este artículo 75 que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y también para las universidades. Pero no que se ya podía habían votar en aprobado. forma individual, se tenía que Claro. votar todo el capítulo. Exacto, No exactamente. se podía votar, entonces ahí fue el conflicto. Esto debe ser muy difícil de entender para quien se engancha con el tema y dice, ¿cómo? ¿Qué están votando? ¿Qué pasa? Había algunos diputados que decían, pero yo quiero votar en contra de ese artículo, pero a favor de otro que están en el capítulo. Ahora, después, esos mismos diputados, unas horas antes, se habían autolimitado en el sistema de votación cuando se votó esto que vos decís y que vos contabas en vivo acá, cuando salía de reunión de la board, decía, esto va a arrancar con este dilema, ¿cómo se vota? En general y después en particular por artículo o por capítulo. Bueno, finalmente fue por capítulo y se cayó todo el capítulo. Claro. Que tenía un montón de otras cosas. Por ejemplo, temas zona fría, subsidios energéticos, otras cuestiones que habían sido incorporadas como presupuestos a la justicia y presupuestos a la Ciudad de Buenos Aires. Todo eso se cayó. Bueno, pero uno de los puntos importantes, Mauri, es cuando se había hecho la lectura de los 2 artículos que se agregaban al capítulo 11, que ahí es donde tal vez empieza a generarse una votación desfavorable para el gobierno nacional en este sentido con el capítulo 11, es sobre todo cuando se agrega el capítulo de la deuda del Estado Nacional por la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mismo capítulo donde estaba el artículo 75. Que derogaba estas 2 emergencias. Entonces ahí es donde rápidamente Cristian Ritondo, el diputado del PRO y ahora en y presidente del interbloque justamente Fuerza del Cambio, dice, bueno, pero no me parece correcto que este tipo de artículos estén dentro de este capítulo que sabían que iba a tener alguna confrontación. Igual entró, fue propuesto. El PRO iba a votar a favor de todo, de todas maneras, lo dijo en esa misma locución Ritondo, y el punto era el famoso 75 que lo que hizo fue llevarse puesto una gran cantidad de artículos. ¿Cómo sigue esto? Para aclarar, es un capítulo que se borra. El capítulo 11 se borra y todos los demás capítulos fueron aprobados. Sí. Entonces, esto pasa todo el tiempo, pero con un presupuesto por ahí más complejo. Entonces, lo que va al Senado es el proyecto con todos los capítulos, menos el 11. Todo lo demás queda intacto y es lo que tiene que tratar el Senado desde la semana próxima. También después, Gonza, se aprobó este proyecto de inocencia fiscal. Desde el 5 de junio que estaba esperando este proyecto. Mirá, me acuerdo un día después de mi cumpleaños. Jueves 5 de junio fue este año, me acuerdo. Este proyecto que esperó, el famoso proyecto, se le dijo dólar al colchón en alguna oportunidad, claro, porque era como eleva los montos para multas por evasión, te permite usar plata que por ahí no estabas usando por miedo a que te denuncien por supuesto mal origen de los fondos. Claro, ¿no? Exactamente. El gobierno nacional, explicado un poco más en criollo, quería dejar de generar este miedo, persecución que hubo durante años en el gobierno nacional hacia la sociedad de ser básicamente personas que vayan contra el ejercicio fiscal. Por poco monto, porque el monto acá es 1,5 millones, entonces claro, si de pronto una pyme no blanquea a tiempo algo, porque tiene algún contratiempo, cosa que le pasa, hoy enseguida haces 1,5 millones, o sea, de nada, entonces se sube creo que a 100 millones, ¿no? Se sube, claro, de 1,5 millones a 100 millones de pesos, lo que puede llegar a implicar una investigación del ARCA hoy en día por una evasión simple, entre otros aspectos. Pero sí es cierto que se ha conocido este proyecto como el proyecto de quitar los dólares del colchón. ¿Para qué? Para pasarlo del mercado no oficial, del mercado negro, a el mercado oficial. Es decir, que puedas bancarizar tus dólares sin que te andes preguntando, che, por bancarizar los dólares que tengo guardados, ¿me va a empezar a investigar en ese momento la AFIP, ahora la ARCA? Bueno, la realidad es que este proyecto, si te parece, Mauri, nos metemos en lo que fue... Vamos a ver si te parece. Sí, perdón, si la votación. Vamos a meternos en lo que fue la votación. Esto fue la votación del proyecto de inocencia fiscal que vino después de la aprobación del presupuesto. A continuación, se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda y de Legislación Penal recaído en el proyecto de ley sobre reforma al procedimiento tributario, al régimen penal tributario y modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, contenido en la orden del día número 3. Sírvanse, diputados, a identificarse y marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. 130 votos afirmativos, 107 negativos, 2 abstenciones.
acá los números que decíamos recién de evasión simple a 1,5 a 100 millones de pesos. Es lo que se eleva el monto por el cual podés llegar a pasar a ser sospechoso, y de evasión agravada de 15 a 1.000 millones. El punto cuál es acá, y esto me parece que es lo más importante. Estamos hablando de pasás a ser sospechoso, tenés que presentar documentación, cuando en realidad en muchos casos vos no hiciste nada, tenés una burocracia encima, y cuando no estás en zona de sospecha, y bueno, realmente lo que busca este proyecto es que la justicia y los propios organismos de Contralor hagan su trabajo y vos tengas un principio de inocencia, que es básicamente lo que tiene todo ciudadano. Pero tiene placas sobre este tema el señor Gonzalo y nos va a contar un poco el debate de ayer, ¿no? ¿Estuviste escuchando? Sí, estuve, es que en realidad... Cuando te estabas por dormir. Es que no, sí, no hubo debate, sí, no hubo debate. Es que en realidad no hubo debate. ¿Para qué me quedé hasta tarde si le digo eso? Claro, no, yo no llegué a responderte. Sí, Yo, bueno, no, me estoy respondiendo a mí mismo. Claro, la única que en realidad tomó la palabra fue la diputada Laura Rodríguez Machado en lo que fue la previa a la votación en general. ¿Sí? Después la cortó Judith en una jugada de ajedrez que hizo. Claro, sí, para que no se caiga el quórum. Se empezaron a ir un par. Se intentó que esto es lo que la transmisión a veces, al mostrar al diputado, a veces por ahí yo me encargo de decir, porque no se puede llegar a ver todo, ¿no? A veces un diputado está hablando y se levantan otros diputados. Exactamente. Si el recinto, si el tablero marca menos de 129, no hay quórum. Claro. Se puede seguir el debate, pero no se puede votar. Exacto. Ahora, si el que está hablando ve que no va a poder votar, dice, bueno, no hablo más, me voy. Esto pasó mucho este año porque la oposición se quedaba sin quórum. Se intentó hacer esto con inocencia fiscal. Entonces, cuando no terminaba de pasar de que se quedaban sin quórum, dijo Silvana Yu, dice, ¿sabes qué? Vamos a votar ahora. Y se votó. Claro, exacto. Sí, sí. Y en un momento creo que la misma Laura Rodríguez Machado hace el señalamiento de que no había quórum y le pregunta, creo que a Martín Menem. sin quórum? Claro, no, le dice Martín Menem. Le dice a Rodríguez Machado, hable que no necesita quórum para hablar del proyecto, básicamente, ¿no? Para ser la miembro informante. Bueno, en este caso se dio esta votación en general del proyecto de inocencia fiscal. Y vamos a meternos de lleno en cuáles fueron los aportes que tuvo el Gobierno Nacional dentro de esta iniciativa, más allá de lo que fue la votación del presupuesto. Con 130 votos afirmativos, algo que, si uno ve los números, bueno, fue un número bastante ajustado dentro de todo. 107 fueron los votos negativos, 2 abstenciones, 2 ausencias y 2 diputados sin votar. Vamos a meternos de lleno justamente en cuáles fueron este número de 130 al cual llega el oficialismo, que también nos va a servir un poco de guía, digo, porque no todas las votaciones son iguales, para entender por dónde está esa firmeza y seguridad con la que puede contar hoy en día el Gobierno Nacional. Bueno, ¿quiénes contribuyeron? Bueno, en principio hay que destacar que estuvieron presentes los 94 diputados, porque claro, nos habrán escuchado tanto hablar de 95, pero claro, Martín Menem no vota. Martín Menem solo vota si es necesario para su bloque. En realidad vota si quiere. Si quiere. Si quiere votar, vota. Él hace el uso de su voto cuando él quiere. Exacto. Cuando habitualmente es necesario. Si hay un empate, si se necesita una mayoría agravada, o sea, 129, sin importar la cantidad de gente que esté sentada, en esos dos casos, él identifica esa situación. Cualquier presidente de la Cámara lo que hace es identificar esa situación y dice, yo quiero hacer uso de mi voto, pero cuando no hace falta, no. Claro, me da la impresión que es también como un gesto y un código de que el presidente de la Cámara es como que vota cuando es necesario. Vota cuando quiere y quiere cuando es necesario. Claro. Ha pasado, no en esta gestión, pero en otras, que por ahí el presidente de la Cámara no se da cuenta que es necesario que vote. Y pasa. Lo que pasa es que si empate, vota. Claro. Y si perdés, no sirve tu voto. Entonces tampoco es tan fácil que se equivoque. Saber cuándo sirve, cuándo no, cuando está todo tan justo. Bueno, veíamos 94 diputados de La Libertad Avanza que aportaron su voto. Decía Mauri, así como en algún momento hemos destacado en Unión por la Patria el trabajo de Germán Martínez como presidente de bloque y lo que ha generado de siempre estar presente el bloque completo, de siempre aportar todos los votos. Bueno, en este caso los 94 diputados de La Libertad Avanza sentados en sus bancas, logueados y dando los 94 votos. 21 votos del interbloque Fuerza del Cambio. Y acá tenemos que marcar este punto importante. Flamante interbloque. Flamante interbloque, exactamente, que tuvo 11 aportes del PRO, una sola ausencia, que fue justamente dentro del bloque del PRO, que fue la de Álvaro González, 6 votos de la Unión Cívica Radical, 2 del MID, Sago y Eduardo Falcone,
José Garrido por Santa Cruz y la diputada Karina Manfi con su unibloque. Me de da la Adelante sensación Buenos de, Aires. Gonza, Sí. que este plantel que vos estás mostrando, y lo mostrás también ahí en esa placa, es la mayoría que va a buscar el presidente de la Cámara, que encontró en casi todo la madrugada, menos Sí. en el capítulo 11, Ujú, exacto. pero en todo lo demás tuvo ese número, Sí. y que encontró en este proyecto y que va a buscar cada vez que abra recinto. Sí, podríamos tomar esta placa que estamos viendo como Sí. la base de la Exacto. que parte. Mírenla, córtenla. Sí. Esto es hoy la mayoría Sí. del oficialismo, que puede tener el oficialismo para tener proyectos. Exactamente. Bueno, y si contamos, lógicamente, que nos da 115 de base. Y después de ahí empecemos a contar hacia arriba con el resto de los aliados. Sacamos la foto, vamos a la siguiente placa, para continuar con los apoyos que ha obtenido el Gobierno Nacional en este proyecto de inocencia fiscal. 5 votos de innovación federal para el proyecto de inocencia fiscal. 4 milloneros, los 4 que dieron el voto afirmativo. La diputada Yolanda Vega de Salta, que dio su voto también positivo, y hubo 2 ausencias de diputados de Salta dentro de este bloque de innovación federal, pero podríamos decir que si no contamos con que no estuvieron presentes, bueno, estaríamos hablando también de otro apoyo importante de innovación federal. Los 3 diputados de El Hijo Catamarca, que también decidieron en este caso dar el voto positivo para con el gobierno nacional. Los 2 votos que ha obtenido del bloque Independencia, que suelen ser 3 en la provincia de Tucumán. 2 diputados de Producción y Trabajo por la provincia de San Juan, que también aportaron dentro de este poroteo para que el número llegue a 130 y se pueda haber aprobado ayer en general este proyecto de inocencia fiscal. Y acá en la siguiente placa vamos con los votos minoritarios, pero que no dejaron de ser importantes, y acá hay algunas perlitas interesantes, Mauri. ¿Por qué? Primero y principal, un voto de País Federal. País Federal, recordemos, es lo que dejó el bloque de coherencia, que se rearmó con la salida de Carlos de Alessandro, que se fue hacia la legislatura de San Luis, y con la salida de Lourdes Arrieta, que recordemos se fue a Provincias Unidas. ¿Cómo quedó conformado este bloque? Bueno, con un Claudio Álvarez de San Luis, que no solamente fue el que aportó el voto en inocencia fiscal, sino que también dio el voto positivo en presupuesto a nivel general. ¿Y quiénes son los otros que componen este bloque? Bueno, Marcela Pagano, que votó negativo, también en inocencia fiscal, al igual que en presupuesto, y la ausencia de Gerardo González. Es decir, en este bloque de aquí en adelante, podemos tomarlo como un bloque que no va a votar posiblemente alineado en todo. No, vos sabés que es un dato muy importante, porque estamos en una Cámara de Diputados bastante predecible. Yo sé que hay una votación de anoche que llamó la atención, todo, pero hay temas sensibles que rompen todos los esquemas, y eso lo tenemos que entender. Por fuera de esos temas sensibles, como el caso de discapacidad, que ayer hizo que un capítulo se cayera, casi todos los bloques fueron bastante predecibles. Todos se sabían cuando iban a votar con el gobierno y todos se sabían que no. Uno de los pocos en donde hubo estas discrepancias es País Federal, que es verdad, nunca votó unido. Son 3 nomás, Sí. no es mucho, pero bueno, por ahí en una votación complicada te definen. Exacto, posiblemente. Bueno, el otro dato es este, porque hubo un aporte, fíjense, de Provincias Unidas. Es ¿Qué? un monobloque. Ah, no, No, uno de Provincias sí, sí. Unidas. Provincias Unidas, que tuvo un solo voto a favor. ¿Y quién fue? Sergio Capozzi, de la provincia de Río Negro. Bien, El resto bien. del bloque votó negativo y Alejandra Torres se abstuvo. Después Bien. hubo, creo que 2 ausencias. Pero Capozzi, una de las últimas incorporaciones. Otro dato importante, Sí. Gonza, la verdad que tremendo cómo has visto las versiones taquigráficas de madrugada, porque esto nos sirve para lo que viene. Estamos hablando Sí. de una de las últimas incorporaciones que tuvo Provincias Unidas, proviene del PRO, y lo que vos estás marcando es, ojo, que no siempre va a tener la actitud hostil con el gobierno que tuvo Provincias Unidas durante toda la jornada. Pero voy a ir aún más, con un Más paso lejos más. todavía, más lejos. Te voy a contar por qué Sergio Capozzi votó Ah, de ¿tenés manera... el dato? Sí, tengo el dato bueno. directamente Me de siento, por así qué me echo votó para atrás. de manera afirmativa. Sergio Capozzi fue una de las personas que trabajó este proyecto Claro. con Laura Rodríguez Machado cuando él pertenecía al PRO. Bien. Trabajaron de manera conjunta, entonces él creía que era una actitud incoherente. Sí, trabajó el proyecto, y porque se haya pasado del PRO a Provincias Unidas, en este caso,
haya votado de manera negativa por el simple hecho de cómo vota el resto del bloque. Ya se lo había comunicado a las autoridades, justamente de Provincias Unidas, que iba a votar de esta manera, y por eso estamos viendo este voto positivo, que él fue el único que aportó Provincias Unidas en inocencia fiscal. Y después tenemos el último voto para repasar, que fue de la neuquinidad de Karina Maureira, que es la única que pertenece a este monobloque. Así que de esta manera, así fueron los votos afirmativos para el apoyo que necesitaba el Gobierno Nacional para aprobar la inocencia fiscal. Gracias, Gonza. Esto recordemos que pasó a la madrugada, el proyecto fue aprobado, fue enviado al Senado, el Senado lo espera, junto al presupuesto. Las dos iniciativas deberían tratarse en la semana, que en realidad hablaban inclusive de la posibilidad de acelerar un dictamen. Mañana esto se hablaba, por lo menos esta semana, Sí. pero de lo contrario se va a tener que esperar un poquito más porque no podría haber un dictamen hasta el 26 de diciembre. Claro. Y de 26 más o menos. O si no, la semana que viene, el lunes o martes puede ser también. Sí, podría ser. Y después el Senado tiene una restricción que son los famosos 7 días, que ahí se respetan. 7 días entre dictamen y recinto. Y de esa manera las extraordinarias, recordemos, fueron extendidas hasta el 30 de diciembre. Si no, después tenés que volver a convocar a otro periodo extraordinario, por lo menos enero y febrero, porque hasta marzo el Congreso no tiene autonomía, ¿no? Sí, y hasta ahora solamente tenemos la comunicación para diciembre. Para diciembre. Veremos en definitiva si se abre algo para enero o para febrero. Un proyecto como el de regla fiscal que no pasó, sí está tratamiento, ley de glaciares en el Senado en este momento, y también la reforma laboral que en este momento estamos en un cuarto intermedio. Estuvo el debate a la mañana en comisiones y fue a cuarto intermedio para retornar a las 16 horas, tengo entendido, en un debate que terminaría hoy o mañana, no está definido. El objetivo del gobierno es poder avanzar en un dictamen como para que también pueda ser incluido en una sesión antes de fin de año. Gracias, Gonza, por esta nutrida media hora. Un gran placer, Mauri, como siempre. Pausa, decía, volvemos con más La Bancada. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en la bancada, acá hablamos de la sesión, aunque no crean en los cortes, acá se habla de la sesión. Sí. Acá no piensen cosas que lo puedan llegar a sorprender, te acordás ese diálogo, esa discusión ahí, después viene el aire y hablamos ya más formal, pero seguimos hablando de lo que fue la jornada de diputados. Segunda media hora, nuevos compañeros, como mi amiga personal Verónica Benaim. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, Mauricio, ¿todo bien? Y Marco Giorgetti, que está acá. A secas. A secas, sí. No Claro. te iba a decir señor, pero viste, vos dudás como te digo señor. Muy buenos, Tenés así como muy buenos una cosa- mediodías. Claro. pero bueno, No tengo ningún problema con que me no digas. tenés ninguna... No. no. Te fuiste Pero temprano. como le ayer. dijiste amiga Estoy personal. facturándole todo lo que se fueron Uy, temprano. se puso celoso Vos también Giorgetti. te Se fuiste puso temprano. celoso Giorgetti. Sí. Claro, le dijiste Atendé- amiga personal, atendé a Verónica Giorgetti. Benaim. Bueno, pero pasa que Genera Verónica la conozco hace susceptibilidad. bastante. Aparte es bastante Prácticamente intensa. lo mismo. ¿Eh? Sí, puede No, ser. no, puede ser. ¿vos La lo encontrás conocías en La como es Plata al movilera. señor? ¿Lo conocías en su vida en La Plata al señor? No, no, ahí Vos Bueno, tampoco entonces, conocías en La Plata. Claro. sí, ¿cómo que no? Ah, yo no te conocía vos, yo era famoso y vos Vos no. eras muy famoso en Claro. La Plata. Y eso que no salía en ningún lado, pero bueno, era por versiones. Pero tenemos un amigo en común o un conocido en común. Que Varios, estamos- varios. Claro, aparte era como era movilera, me la cruzaba más seguido. Bueno, le estoy Exacto. facturando a todos los que se fueron ayer temprano porque pero no. me quedé pero hasta no. las 5 de la mañana. Todo no. eh, Vos te quedaste acá. me hasta quedé, las Sí, cinco sí, de la yo mañana. vi. me quedé porque Yo ya sabía pasé que... esa etapa de quedarme Pasa que presupuesto, la continuada. votación en particular es complicada y ya lo dije varias veces, la última vez había sido en octubre de 2022 antes del Mundial Sí, de Qatar, sí. entonces tenía abstinencia del Ah, presupuesto. claro. Totalmente. Y encima No, se yo- cumplía un año a la madrugada. El segundo, Yo también tenía se que acordó. levantarme a las 5 de la mañana hoy, ¿Te imagínate hubieras que no quedado podía. largo? ¿Qué No, tuviste? ¿Que fuiste a dormir? tuve que ir a canales, escribir nota, no. No. Pues, muy estable. Trabajamos, Mauricio. ¿Y qué evaluación haces de lo que pasó? Bueno, muchas cuestiones que para destacar Enumerá, de la enumerá. jornada de ayer. Como que un triunfo del oficialismo, pero con este sabor amargo de la eliminación del capítulo 11, a partir de, bueno, no llegar a un acuerdo con la oposición de remover un solo artículo. ¿No? La pérdida de un capítulo por un solo artículo. Me parece que es un poco lo que, bueno, hoy se está pasando factura, ¿no? En Casa Rosada hay muchos rumores, hay varias cuestiones que se están trabajando. Recién estaba en Senado, la propia senadora Patricia Bullrich dijo que en este momento estaba viendo de tener una reunión con el ministro de Economía, ¿no? Para Sí, ver llamados, cómo porque- continúa el camino legislativo en la Casa de la Cámara Alta, donde se pretende tratar el presupuesto 2026 el 26 de diciembre. La idea era que esto se dictaminara mañana. Sí. Exacto. Pero Así, con ningún cambio. La idea Sí, era que en el venía, Senado siempre el digamos... presupuesto Claro. pasa sin cambio. El oficialismo del Senado contemplaba que iba a quedar básicamente como venía de diputados, que todo lo tenían que trabajar en diputados, pero bueno, me parece que no contaban con la astucia. Sí, fue tremendo. Marcos, contame, ¿qué viste? Fue más ágil de lo que vos imaginabas. Mirá. La votación en particular, ¿no? Porque duró menos de lo que suelen durar. 2 horas, creo, ¿no? Sí. 2 horas y pico. eh, Bueno, pero porque se porque votó se hizo por capítulo. Pero porque se hizo por capítulo, claro. Eso generó discusiones, generó entredichos entre los bloques, pero también había zanjado acuerdo, eso, hay que ser honesto, había acuerdo porque en algunos capítulos ya estaba Unión todo por- liquidado. Unión ya. por la Patria tiró un par de cosas, nadie lo siguió, No. ¿viste? Entonces, Se hicieron propuestas de algunos cambios que fueron rechazados por el oficialismo. Se llegó rápido el capítulo 11, que era el capítulo que definía la cuestión política del presupuesto. Porque el presupuesto tenía mayormente acuerdo y los votos ya estaban listos para que salieran a la media sanción y para que salieran en su mayoría, pero hay una cuestión política a definir y fue la que resolvió el capítulo 11, que viene de arrastre de todo este año parlamentario que hemos seguido de cerca, que son las dos leyes que intentaba derogar el gobierno en el presupuesto y que finalmente se llevó puesto todo el capítulo 11. Que empezó siendo un problema en la Comisión de Presupuesto y Hacienda cuando se firmaron los dictámenes en disidencia. apareció eso. Claro, que continuó siendo un problema cuando se hizo la reunión de labor parlamentaria, la primera que hace la Cámara con la nueva recomposición del recinto. Tal fue así que tuvieron que ir a resolver la cuestión en el recinto a través de una votación donde finalmente se propuso o se impuso ahí el oficialismo con esto de tratar capítulo por capítulo y no título o artículo por artículo como suele tratarse y que bueno, toda esta cuestión no se subsanó durante la jornada, sino que terminó detonando Sí, y además el de no- tema de no- por la madrugada. Además de no tener los votos para el capítulo, incluso la oposición ofreció variantes hasta el momento antes de votar ese capítulo. ¿Por que ejemplo? Nicolás del Caño propuso
rever la moción que que se aprobó para votar capítulo por artículo en una, creo que se llama revisión o reconsideración de la moción previamente votada. Falta 2/3. Se necesitaban 2/3 y salió rechazada. Obviamente con solo los votos negativos de La Libertad Avanza de esa moción, los 2/3 estaban bloqueados. Así que no se cambió, fue por todo el oficialismo. Tuvo la oportunidad de abrir el juego a votar artículo por artículo y salvar algunos artículos de ese capítulo. Decidió seguir como hacerlo. Bueno, uno de los retornos que tuvimos ayer fue el del diputado Luis Petri, que fue ministro de Defensa, antes había sido diputado de la Unión Cívica Radical y ahora es diputado de La Libertad Avanza, y esto decía. Algunas cuestiones de previo y especial pronunciamiento antes de referirme al presupuesto. Veo frente a mí carteles en las bancas de la bancada opositora que reclaman la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso me lleva a decir dos cuestiones. Primero, no tienen pudor republicano porque no respetan la división de poderes, porque se pronunció la justicia y la condenó con condena firme. 26 magistrados se pronunciaron. Respeten la división de poderes. Está condenada. Y la segunda cuestión que demuestran esos carteles es que son profundamente autoritarios. Porque fue condenada por enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, que el artículo 36 de la Constitución considera que es un grave atentado al sistema democrático. Eso defienden. También me quiero referir, señor presidente, acá se ha dicho, y lo dijo quien informaba el dictamen de la minoría. Votaron sin tener fuente de financiamiento, dijeron. Eliminaron muchos impuestos, dijeron. Y no explicaron cómo se financiaba. Textual. Redujeron de manera temporaria alícuotas del derecho de exportación. Y tampoco dijeron la fuente de financiamiento. ¿Saben qué? Nos sentimos orgullosos de haber bajado impuestos. Hemos bajado un 2,5 del PBI, un 2,5 puntos del PBI en impuestos que asfixiaban a los argentinos. Hemos bajado el 42% del gasto público del PBI a un 30%. Que me dejen hablar, señor presidente. Diputada, por favor, tuvo sus 5 minutos, por favor. A un 31% que representaba el gasto público. 19 impuestos se redujeron o eliminaron durante la gestión del presidente Javier Milei. ¿Y sabe por qué es esto, señor presidente? Porque hay 4 palabras que el kirchnerismo desconoce y siempre desconoció. Reducción del gasto público. Reducción del gasto público. Son palabras que no existen en el diccionario populista del kirchnerismo. Y por eso decíamos que pasó de representar un 42% del producto a un 31%, y lo vamos a seguir bajando. Y a partir de allí vamos a poder seguir bajando impuestos que asfixian a los que producen y a los que quieren trabajar en este país. A los diputados que hablaban de que compramos avioncitos, quédense tranquilos. Los F-16 defienden a 48 millones de argentinos, incluso a los que no los quieren. Y ahora voy a hablar del presupuesto, porque hoy estamos pasando de un Congreso tirapiedras que trató de voltear un programa económico a un Congreso que tiene una agenda
de crecimiento y de progreso. Y por eso estamos tratando el presupuesto, y por eso tratamos inocencia fiscal, y por eso tratamos compromiso fiscal, y por eso el Senado está tratando reforma laboral. Y por eso el presidente vetaba esas leyes. Pero no solamente las vetó el presidente, que esto es lo importante. La vetó la mayoría de los argentinos el 26 de octubre, cuando avaló a este gobierno. Y por eso anunciamos un 35% de aumento a las prestaciones de discapacidad, un 61% de aumento a los médicos y a los prestadores del Garrahan. Y por eso el presupuesto social de este presupuesto supera el 70%. Decíamos, señor presidente, no me quiero extender, pero decíamos, estamos rompiendo con décadas de decadencia, con ese círculo vicioso de emisión monetaria, inflación, pérdida del poder adquisitivo, aumento de la pobreza, incremento de los planes y del empleo público, aumento de impuestos y endeudamiento y más emisión, y allí ese Estado presente y elefantiásico que terminábamos pagando todos los argentinos. Hoy estamos bajando impuestos. Hemos eliminado la emisión monetaria y hemos bajado la deuda en más de 50.000 millones de dólares, mal que les pese. Escuchábamos al señor Luis Petri, el diputado Luis Petri, diputado de La Libertad Avanza, decíamos retornado porque es un viejo conocido nuestro, fue durante 8 años diputado nacional de la Unión Cívica Radical y fue reelecto por La Libertad Avanza. Otro retorno que hubo ayer es el del ex jefe de bloque del peronismo durante tantos años y hoy miembro del bloque de Unión por la Patria, Agustín Rossi, que esto decía. Señor presidente, que aparece muy claro en todo el debate presupuestario es la ausencia de una mirada sobre la economía real. La pregunta es, cuando tengan este presupuesto aprobado, ¿van a ir a sentarse en una asamblea de trabajadores de las tantas empresas que cerraron durante este último año? ¿Van a ir a hablar con los distintos sectores industriales que han tenido que cerrar su empresa, suspender trabajadores o bien cambiar el perfil de fabricantes por comercializadores a partir de la apertura indiscriminada de productos que generan una tensión notable en todo lo que significa el desarrollo industrial de la Argentina? ¿Van a hacerse cargo del industricidio que están generando en el conjunto del entramado productivo de la sociedad? ¿Cómo van a hacer para reabsorber esos más de 300.000 trabajadores, sumando los trabajadores del sector público con el sector privado, que ya no tienen su trabajo a partir del gobierno del presidente Milei, creyendo que solamente van a ser reabsorbidos por políticas extractivas? ¿Cómo van a hacer para empezar a generar una reactivación del consumo? No el consumo suntuario, sino el consumo popular. ¿A dónde van a mirar? Al conjunto de los argentinos que este año, a esta época, están planificando cómo hacen para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con restricciones al consumo. Esa mirada sobre la economía real es la mirada que está ausente, señor presidente, en todo el presupuesto que hoy la Libertad Avanza, el bloque oficialista, va a intentar aprobar en la Argentina. Y, señor presidente, es imposible seguir gobernando de espalda a la realidad. La realidad marca el sentido en el cual están parados cada uno de los argentinos. Y la realidad que vive la mayoría de los argentinos es de angustia, independientemente del resultado electoral. Además, en algunos casos, con la derogación de la Ley de Educación Técnica, con la derogación de la Ley de Educación Nacional, señor presidente, se llevan puestos 40 años de lucha a favor de una educación inclusiva e integral en la Argentina. La Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Técnica fueron paridas por la carpa blanca que soportó el gobierno del presidente Menem en frente de este Congreso. Escuchábamos a Agustín Rossi, diputado de Unión por la Patria y siempre la figura estelar en las sesiones de presupuesto, quien tiene que llevar la batuta en la votación en particular, ver los cambios, es quien preside la Comisión de Presupuesto, que en este caso es el diputado de La Libertad Avanza, Berti Venegas Lynch.
Después de 3 intentos, llega al recinto para aprobarlo. Se dice que es la ley de leyes, ¿correcto? ¿Por qué es la ley de leyes y por qué pasa un plan de gobierno al Congreso? Justamente por los anticuerpos que tiene la democracia para tener auditorías cruzadas y se limita el poder. ¿Qué ha pasado? Extrañamente, el gobierno nacional en 3 oportunidades está sugiriendo bajar el gasto y autorregularse respecto del gasto y pasa por el Congreso que tiene que ser validado y le pedimos que rompa el equilibrio fiscal, que volvamos a la inflación, a la deuda y más impuestos. No hay antecedente que a un presidente le hayan rechazado un presupuesto, en este caso ya van 2. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque la gimnasia que nos tenía acostumbrado el kirchnerismo era que los gobernadores se tomaban el avión, generalmente sanitario, a Casa Rosada, intercambiaban favores políticos, compraban la voluntad de los gobernadores con los hilos que tiene acá en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y le pasaban flujo de fondos para su obra pública, para blindarse mediáticamente y todos los disparates que paga el contribuyente, que se ha dado cuenta también, lean electoralmente lo que ha pasado, que se dieron cuenta, la gente vuelve a preguntar al ver esto, decir, ¿esta gente me representa? ¿Esta gente protege mis derechos o está construyendo redes políticas para vivir de la política? Bueno, aún así el presupuesto del Congreso, el Poder Ejecutivo se ha autorregulado porque es un principio moral de no gastar más de lo que se tiene, independientemente de que no tenía presupuesto, lo manejó junto con el tema del equilibrio fiscal. Vale aclarar acá que en el recinto, no sé si este año fue un diputado kirchnerista, dijo, y fue un sincericidio, dijo, acá los liberales para tomar las necesidades que tiene, digamos, en la representación del Estado con la gente, se fija primero qué recursos tiene. Nosotros somos peronistas y primero solucionamos todas las necesidades y después vemos de dónde conseguimos los recursos. Entonces, es justamente la historia argentina del despilfarro que la gente se dio cuenta que eso termina en las espaldas del contribuyente. Ayer mismo en una comisión, una diputada kirchnerista dijo algo muy llamativo, pero lo tomo por el tema de la batalla cultural, dijo: el equilibrio fiscal está en el ADN del peronismo. Una cosa insólita, que claro, no se condice con los antecedentes del peronismo. Ahora, sí me llama la atención y lo veo positivamente de la batalla cultural. ¿Por qué? Porque el político tradicional, si se quiere mantener en la política, no tiene más remedio que leer el electorado y cambiar su discurso. Y espero que esa diputada vote ahora a favor, ¿no?, del equilibrio fiscal. Entonces, eso es algo dentro de todo positivo, que como la opinión pública y la batalla cultural va corriendo el eje de debate y va corriendo la política también. El equilibrio fiscal muchas veces se lo está, ahora comunicacionalmente, el kirchnerismo y la socialdemocracia, se lo está tratando de mostrar como si fuera algo contrario a lo que es la contención social, como le dicen, y toda la parte esta, digamos, de la solidaridad y la empatía, que generalmente son términos que se han subvertido para hablar del robo y quitarle a algunos para darle a otros, ¿no? Pero esta contención social, justamente la gente entendió, y les pido que al kirchnerismo que entienda esta cuestión, la gente entendió que bajar el gasto del Estado es contención social, es sacarle justamente el yugo del Estado, que durante 40 años hemos estado descuidando el avance del Estado y ahora es una hiedra venenosa que la tiene el sector privado en el cuello. Entonces lleva tiempo sacar eso, pero el camino justamente de la contención social es que la gente no pague el fruto de su trabajo, el 60% de lo que hace todo el día, para bancar políticos. Escuchamos a Berti Venegas Lynch. Ayer hubo modificaciones que el gobierno intentó, que fue parte del debate. Tiene todo Marco Giorgetti. Contame. Así es. El mismo diputado que estábamos escuchando, Berti Venegas Lynch, fue el que comunicó la decisión de sumar al dictamen de comisión, al dictamen de mayoría, 2 modificaciones en el capítulo 11, el apartado de... Que es el que después se cae, recordemos. Exactamente. Por eso intentó sumar modificaciones, porque si bien las incorporó, después cuando fue votado ese capítulo fue el que se terminó cayendo. La primera agregó un artículo 79 en otras disposiciones que contenía la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la disputa
que había resuelto el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en su momento, bajo la jefatura de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, le reclamaba al gobierno nacional de Alberto Fernández. Esa disputa, que no fue saldada aún, la incorporaba en el presupuesto del oficialismo y con el siguiente texto, para hacer efectiva esta deuda que tiene Nación, según la Corte Suprema, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de la Nación. Esto es lo que reclamó en su momento la Ciudad a Nación, y que la Corte Suprema emitió un fallo hace un par de años que sigue aún en disputa. O intentaba saldar esta cuestión, este artículo que finalmente cayó. Y había un artículo más, que fue numerado 80 en el mismo capítulo 11 de otras disposiciones, y lo que hacía era modificar las planillas correspondientes a la jurisdicción 5 del Poder Judicial, una asignación de 21.347 millones de pesos para la Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estas fueron las únicas dos modificaciones que en el recinto aceptó de las conversaciones que tuvieron el oficialismo y otros bloques aliados, en este caso de la Libertad Avanza, y que llegaron al texto que fue votado, pero en el momento de la votación en particular fue rechazado y se cayeron junto con el artículo 75, que eran las derogaciones de las leyes de emergencia en discapacidad, financiamiento universitario, entre otras cuestiones, y que hoy es parte de la noticia de lo que sucedió ayer en el recinto. Pero esas incorporaciones fueron objetadas por el propio PRO, que objetó la ubicación, no la incorporación en sí. Porque se veían venir que era el capítulo que estaba más polémico, más discutido en cuanto a votos. Entonces corría riesgo, el artículo que ellos estaban pidiendo corría riesgo de caer si era incorporado en ese capítulo, como finalmente pasó. Fue el primer cruce entre el PRO y la Libertad Avanza. Cristian Ritondo, presidente de la bancada, pidió ponerlo en otro lugar. También lo hizo Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, que también representa a la Ciudad de Buenos Aires en la Cámara de Diputados. Finalmente quedó en el lugar que aceptó el miembro formante, que fue Berti Venegas Lynch, y cayó junto con el resto de los artículos que componen el capítulo 11. Perfecto, Marcos, impecable. Gracias por el poder de síntesis en estos minutos y gracias por esta media hora. Gracias también, amiga Verónica Benaí. A vos, Mauri, amigo. Nosotros nos vamos hasta mañana acá a las 13, ya llega Horacio Embón. Volvemos mañana en la bancada.